Bueno, hoy vamos a hablar un poco del tema de la vivienda, porque me pidieron que hablara del tema de la vivienda. Entonces, es un tema muy interesante, porque primero, el problema de la vivienda hubo siempre, en el sentido de que nunca hubo una época que las casas estuvieran a libre disposición de todo el mundo, ni que hubiera, ni que hubiera abundancia de espacio, ni algo así. Es decir, podemos ver en los tiempos de Franco, había aquella película que se llamaba El Pisito, que ya explicaba los problemas de unos jóvenes de la época para encontrar piso y cómo tenían que hacer mil maniobras, algunas de ellas así pues bastante humorísticas, para intentar conseguir un piso. Entonces, como no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que existe siempre. Lo que pasa es que últimamente se ha agravado bastante, sobre todo porque era un problema que parecía haberse atenuado mucho en las últimas generaciones, en el sentido que todos ya tenemos la posesión de casas más o menos dignas, se había generalizado, y entonces no era un problema digamos que fuera de actualidad, pero ha vuelto desde hace unos años, se vuelve a hablar, pero no solo en España, en toda Europa, del problema de la vivienda. Entonces, ¿a qué se debe una vivienda? Básicamente se expresa de forma, aunque tiene otras expresiones también, de forma que los jóvenes, digamos, no tienen acceso a una primera vivienda, no tienen acceso fácil a una primera vivienda, ni comprándola ni alquilándola. En el sentido de que pues, los precios que se ponen son muy altos y es muy difícil para un joven con un salario bajo adquirir una vivienda. Entonces se ven obligados a compartir o a alejarse mucho del centro o a vivir en infraviviendas en muchos casos. Esa es la cuestión, es el problema de la vivienda como vemos hoy. El problema tiene muchas aristas. Normalmente, claro, cuando se explica desde la economía, pues se explica la oferta, la demanda, los juicios de los precios, que los precios lo que hacen es subir el precio de la vivienda, por lo tanto, se genera un incentivo a producir más vivienda de otra forma que se equilibre. Esa sería Lo que pasa es que hay un montón de barreras institucionales que frenan todo eso. Y eso es un poco lo que quería discutir. Primero, hay que discutir lo que es el concepto de vivienda, porque no es tan fácil definirlo, aunque parezca algo obvio, no es tan fácil definirlo. Si vemos el libro de Engels, El problema de la vivienda, el libro que tiene sobre el problema de la vivienda en Inglaterra, vemos que la vivienda ideal que define hoy no sería aceptada por nadie. Es un suelo de tierra, sin electricidad, sin agua corriente y sin muchas de las comunidades que tenemos hoy, pero se considera en un tiempo como la vivienda digna a la que debería aspirar cualquier obrero. Básicamente era un techado, pues bien cerrado con piedra o con ladrillo y con poco más. Pero la vivienda de Engels hoy no se aceptaría, porque el concepto también, las expectativas que tenemos al respecto de la vivienda son cambiantes, y como son cambiantes, pues también es difícil satisfacer siempre esa necesidad cambiante. Después, el concepto de casa de vivienda también cambia con el tiempo. Es decir, las casas de antes, antiguas, metían mucha gente. Eran casas a lo mejor buenas o grandes, pero vivían a lo mejor 5, 6, 7, 8 personas, muchas veces vivían 3 generaciones en el mismo edificio. O sea, no es algo nuevo. Claro, es una casa, sí, pero es una casa para muchos. De hecho, el concepto, por ejemplo, de cuarto propio, para ti solo, es un concepto bastante reciente. Reciente, hablo de decenios, pero no es común. Mucha gente nunca disfrutó de un cuarto propio, ni del concepto de intimidad moderno, ni siquiera de los muebles que existen a día de hoy. Son del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, en su mayor parte. Antes vivía mucha gente, pero en una casa. Y había casas, pero porque vivían muchos allí. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Que el costo de vivienda cambia. Hoy día lo que entendemos una vivienda digna es una especie pues, de apartamento pues, para uno solo o para una pareja, pero dotado de unas comodidades mínimas, que son agua caliente, calefacción, internet, electricidad, etc. Cosa que esto fue evolucionando, hasta ahí bien. ¿Por qué no se corrige? Porque no se corrige. Primero, no hay incentivo a hacer políticas públicas de abaratar la vivienda. Como estábamos comentando en otras ocasiones, es decir, la mayor parte de los españoles, por ejemplo, son propietarios de su vivienda. Tú les preguntas si quieren que hay que acabar con si hay que acabar con una vivienda, todo el mundo está de acuerdo, pero cuando se concreta y dice vamos a bajar el precio de las casas en tu zona, para que todo el mundo tenga, a nadie le hace mucha gracia, porque la vivienda, aunque no se sirve para obtener dinero, en el sentido que no es un bien residencial, sí que sirve, por ejemplo, para tener una hipoteca, sirve para dar créditos, y es una fuente de riqueza que te permite venderla, pues, y si quieres comprar una casa más grande o cambiarte de sitio. Si tú pierdes valor, no es buen negocio. Y como los españoles en buena medida son propietarios de sus viviendas, no les hace mucha gracia que el precio de la vivienda baje. Y repito que es una mayoría bastante aplastante de la población, la que vive en casa propia. Entonces, claro, no van a votar ni van a apoyar en serio líderes que vayan contra ese tipo de cambios en la vivienda. Después también, en un aspecto sociológico, es que la unidad las personas que viven en una casa también son variables. En el sentido que antes tú podías decir, bueno, tengo 20 y pocos años, me caso, bueno, antes se casaban, establezco una pareja estable
y voy a vivir siempre con esta misma persona, por tanto ya puedo empezar a pensar a largo plazo a comprar una vivienda. Pero es que a día de hoy las parejas o las relaciones amorosas o las relaciones estables son más líquidas, por decir a Bauman, ¿no? Son más líquidas, son menos estables, por lo tanto las personas pues se juntan, se separan, se divorcian, hay muchas formas de familia nuevas, es un atributo de la vida moderna, pero claro, si tú te juntas y te separas, te encuentras dos casas, donde antes hacía falta una. Y eso no está previsto en ninguna parte. Si mañana se separan o se juntan o lo que sea, deciden vivir de otra forma, ¿dónde está contado, apuntado esa cosa? Pues es una decisión tuya, pero después te encuentras con el problema de que tienes que buscar una vivienda y no está previsto eso. Entonces, pero claro, además, cuando las viviendas son cada vez más pequeñas, pero son una persona sola, o de pocas personas solas, claro, eso requiere incrementar los costes de la vivienda, porque una casa grande pues, tiene muchas cosas que se escalan, para una cocina para todos, uno o dos baños para todos, y el resto de cuartos, un cuarto más o menos para cada uno, pues tienes que tener dos cocinas o dos baños que tienden a ser las partes más caras de la casa, porque requieren una infraestructura de electrodomésticos, a lo mejor de unas paredes especiales, de un sistemas eléctricos o de agua distintos. Si tienes que poner una por cada casa, tienes que poner una puerta de entrada, una serie de mínimos, y eso duplica el coste de la casa. No duplica, pero bueno, los costes, digamos, no se pueden escalar. Es más caro tener dos casas pequeñas que una grande, a igualdad de superficie. Entonces, eso también incrementa el coste de la vivienda, porque las viviendas que se diseñan con estas nuevas formas de familia o de vida tienden a adecuarse a los nuevos parámetros, y esa forma de construir es más cara también. Después tenemos fenómenos como los flujos migratorios. Históricamente fueron los flujos del campo a la ciudad, que también crearon en su momento en España grandes problemas de vivienda, es decir, que mucha gente se apelotonaba o se juntaba en barrios alrededor de las ciudades, que esos barrios después fueron evolucionando y ahora son barrios modernos y barrios bien equipados. Pero claro, sigue el problema estando ahí. Si llegan miles de personas que no se cuenta con ellas, ¿dónde las metes? ¿No? Pero, independientemente del debate que haya sobre migración o no, que ya sería otro debate, pero si vienen personas que tú no cuentas con ellas, ¿dónde las metes? Tienes que buscar un sitio, y claro, eso al final acaba ejerciendo presión sobre los precios o sobre la demanda, porque a lo mejor ellos sí que están dispuestos, muchos inmigrantes sí que están dispuestos a escalar, a vivir 6 o 7, 8 personas en una casa, ¿no? 8 a puja más que tú. Y tenemos otro problema de este estilo. Después tenemos todas las regulaciones urbanísticas, en el sentido de limitar el terreno para construir, limitar la tierra para construir y limitar las alturas. Eso, por supuesto, reduce el número de viviendas disponibles que se pueden hacer, o criterios incluso estéticos, ¿no? Es decir, que las casas tienen que tener una determinada forma, repito, un límite de alturas, etcétera, como se puso aquí en Santiago en su momento, para que no se crean, digamos, edificios muy altos, o criterios de calidad. Las viviendas, si se entiende que las viviendas tienen que tener una calidad mínima, es un debate que hay en la política social, es decir, todas las casas serían equivalentes a que todo el mundo tuviera un coche de alta gama. Por ejemplo, el ejemplo que se pone es el ejemplo de casas Mercedes o casas Volkswagen. Las Volkswagen pues, tienen a lo mejor son más útiles, más funcionales, etc. No tienen los requisitos de calidad que tienen las otras, pero digamos, permiten acceder a casi todo el mundo a una casa así. Pero si tú pones unos requisitos de una casa Mercedes, los que tengan esa casa van a tener una muy buena casa, pero mucha gente va a quedar excluida de la casa. Exactamente igual que quedan de los coches, porque no pueden afrontar todos los costes que implica tener una calidad muy alta de vivienda. Entonces, en urbanismo también se discute eso, qué tipos de casas tenemos que hacer, casas de alta calidad, de alta gama, etcétera, o casas, digamos, populares para que la gente pueda vivir. Es otro debate urbanístico que no está resuelto. En muchos sitios ganan los partidarios de las casas, digamos, de alta calidad. Entonces, claro, expulsas a mucha gente del mercado con calidades de acabado muy buenas, con determinados materiales en ellas, con determinados requisitos para la reforma, etcétera. Entonces, ahí tenemos otro fenómeno que explica la cosa. Y después hay un fenómeno que la demanda se concentra, y eso tampoco es culpa exactamente aparte que los mercados están restringidos por ese tipo de leyes y regulaciones, después hay un hecho, que la población se concentra. Ahora un autor que se llama Parag Khan, que me gusta mucho, es un geógrafo de Singapur, que tiene un libro que se llama Conectografía, es un libro muy interesante, muy interesante. Habla de las dinámicas de las ciudades globales, es decir, que la población se está concentrando en grandes ciudades globales y sus hinterlands, digamos, está dejando abandonado, digamos, al
al campo, a las zonas más rurales. Es decir, y las ciudades globales se comunican entre ellas. Bueno, pues dice que la población se está yendo a vivir a esas grandes ciudades globales. En España podrían ser, por ejemplo, Madrid y Barcelona, que puede ser Londres, París, la propia Singapur, o Pekín, o Shanghái, grandes ciudades con mucha gente allí, pero se abandona el rural. Y el problema de la vivienda es si quieres vivir en una gran ciudad. Si usted quiere vivir al campo, en Galicia, por ejemplo, con un precio muy razonable de casas bastante buenas y bastante grandes, tanto de alquiler como de compra. Yo no quiero vivir en un pueblo, bueno, pues no quiero vivir en un pueblo, quiero vivir en Madrid, pero claro, si todo el mundo quiere vivir en Madrid o a Barcelona, los precios allí se inflan, porque además es un bien que aunque se pueda crecer más, no es fácil de estirar. Es decir, el centro de la ciudad, que es donde quiere vivir la gente, pues para tener acceso pues, muchas veces a su trabajo, pero otras veces pues, a diversiones, a sitios de restauración, pues para disfrutar de bienes culturales, están situados en los centros urbanos de las ciudades. Y si hay una presión viviendo en ese centro y ese centro no se puede expandir, lo normal es que suban los precios. Porque seguramente, si usted está dispuesto a vivir y pagarlo con tiempo a 80 o 90 kilómetros de la ciudad, pues seguramente encuentra cosas mucho más asequibles. Porque claro, ya tiene que vivir usted lejos. Pero creo que se entiende que el centro de las ciudades tiene un número de viviendas limitadas. Se puede estirar algo, pero no se puede estirar, precisamente por el carácter de centro, no se puede estirar lo que se quiere. Este tipo de cosas normales. Todos queremos vivir en el mismo sitio, porque esos sitios, curiosamente, también son los que pagan mejores salarios, no hay más ofertas laborales, pero todos queremos ir allí normal que los precios suban. Entonces tenemos que volver a prácticas pues de vida que no estamos acostumbrados a ellas, por ejemplo, compartir pisos o vivir así, que es como si vivía hace no tantos años. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a vivir pues, de casas con cuarto propio, con ciertas comodidades, sobre todo los jóvenes de ahora, no están dispuestos a esto. Claro, tampoco es culpa de los jóvenes en este aspecto. Pero claro, por un lado ven que sus ofertas laborales, y casi todas que derivan de trabajos universitarios o así, que están concentradas en el sector servicios y en el sector en el entorno de las grandes ciudades, todo el mundo quiere vivir para allí. Se suman todas estas restricciones que acabo de apuntar, el problema de la vivienda tiene muy difícil solución. Y además, los mercados lo resolverían, pero eso no quita que los mercados implicaran que las casas fueran a ser caras en determinadas zonas. Serían caras en determinadas zonas. Es muy difícil de evitar esto, porque cualquier solución que pongas agrava el problema. Por ejemplo, los controles de precios, como se ponen ahí, lo que hacen es reducir. Por un lado, reducen la oferta de bienes, porque mucha gente no le compensa, o las leyes que protegen esos alquileres disuaden a un porcentaje que sea pequeño de propietarios de alquilar, simplemente se reduce la oferta. Pero por un lado, si los alquileres son más asequibles, se incrementa la demanda. Porque voy a vivir compartiendo piso con tres y si bajando los precios al precio topado puedo vivir yo solo? La demanda se incrementa, por lo tanto, podemos estar en la misma. Entonces, no hay una fácil solución, desde luego, desde el mundo tan proteccionista que tenemos a día de hoy.